¿Alguna vez has sentido que el amor que juraste para siempre puede convertirse en una prisión que te destruye lentamente mientras el mundo cree que vives un cuento de hadas? Durante 30 años, mi esposo, Elienay, me humilló cada día, culpándome por su incapacidad para ser hombre en nuestra cama, diciendo que yo no era suficiente mujer para él. Y cuando el cáncer tocó mi puerta, me abandonó, dejando solo una maleta con unas monedas y la crueldad de sus palabras. Una mujer sin pecho no es mujer completa. Hoy, a los 83 años, desde mi porche en Jundiaí, con mis orquídeas premiadas a mi lado, comparto una historia que parece mentira, pero que lleva la cicatriz en mi pecho como prueba de su verdad. Mi nombre es Isamara Maria da Silva, pero todos me llaman Isamara. Y esta es la historia de cómo florecí después de que intentaran arrancarme de raíz. Nací en 1942 en Jundiaí, São Paulo, en una época en que la ciudad era un pueblo grande, con fábricas textiles humeando y familias trabajadoras luchando por sobrevivir. Mi padre, Adson da Silva, era operario en la fábrica Argos Industrial, saliendo al amanecer y regresando de noche, con las manos callosas y el cuerpo agotado. Mi madre, Dona Clara, lavaba ropa para familias ricas, con dedos agrietados por el jabón y el agua fría. Vivíamos en una casita de adobe en el barrio Vila Progreso, con un patio pequeño donde crecía un limonero que era mi orgullo. Éramos 5 hermanos, yo la única niña atrapada entre 4 varones que jugaban en la calle mientras yo ayudaba a mi madre con la casa. Desde pequeña soñaba con ser maestra, con tener una sala llena de niños llamándome Doña Isamara. Leía a escondidas en la biblioteca municipal porque mi padre decía que los libros llenaban la cabeza de ideas inútiles para una mujer. A los 17 años aprendí a coser con mi madre, haciendo ajustes para vecinas, remendando ropa, soñando con ahorrar para estudiar. Pero en 1960 conocí a Elienay Machado, un contador del Banco do Brasil de 29 años, con traje impecable y palabras cultas que me deslumbraron. Era el hombre perfecto a los ojos de mi familia, educado, empleado de banco, un buen partido. Me ayudó a alcanzar un libro en la biblioteca, y su atención me hizo sentir especial, como si mi vida sencilla valiera algo. El noviazgo fue rápido, apenas 6 meses. Mi padre estaba orgulloso, mi madre bordó sábanas para mi ajuar. Todos en el barrio decían que había subido en la vida al atrapar a un hombre como él. No sabían que estaba entrando en una jaula disfrazada de hogar. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia matriz de Jundiaí. Alquilamos una casita cerca del centro, con un patio pequeño donde planté flores para no perder la esperanza. Pero la noche de bodas fue el primer golpe. Elienay intentó, pero no pudo consumar el matrimonio. Su frustración se volvió furia y me culpó. «Eres fría, Isamara. No sabes ser mujer», dijo, con una voz que cortaba como cuchillo. Me quedé destrozada, creyendo que era mi culpa, llorando sola mientras él salía a beber. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado, diciendo que era normal al principio, pero no mejoró. Cada noche intentaba, fallaba y me humillaba, diciendo que no era atractiva
que no tenía fuego, que no era suficiente. Me sentía un desecho, una sombra de la chica soñadora que fui. Elienay controlaba todo, mi ropa, mi dinero, mis amistades. Mujer de bancario no trabaja, decía, para no avergonzarlo. Me aisló de mis amigas, de mi familia, revisando mis cartas, controlando cada paso. En público era el esposo perfecto, tomándome de la mano, sonriendo, pero en casa cada día era un ataque. La comida estaba sosa, la casa mal limpia, yo demasiado fea. Los rumores en Jundiaí crecieron. ¿Por qué no teníamos hijos tras 2 años de casados? Las mujeres en la iglesia sugerían tés, doctores, oraciones. Elienay dejaba que creyeran que yo era estéril, que mi útero débil era el problema. Nunca admitió su incapacidad, y yo, atrapada en la vergüenza, callaba. A los 30 años, mi sueño de ser maestra estaba enterrado. Cosía en secreto, haciendo ajustes para vecinas, escondiendo el dinero en un colchón. Pero Elienay lo descubrió y me lo quitó, rompiendo mi máquina de coser. ¿Me haces pasar por tonto?, gritó, esparciendo agujas y telas por el suelo. Ese día algo se rompió dentro de mí. Me convertí en una sombra, viviendo para cumplir sus órdenes, sonriendo en público, llorando en silencio. La insomnio llegó, luego una úlcera que quemaba mi estómago. Mi cabello caía, mi piel se apagaba. Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía, una extraña con ojos vacíos. En 1922, a los 50 años, encontré un bulto en mi pecho izquierdo. Al principio lo ignoré, pensando que era un hematoma, pero el dolor creció y el cansancio me consumía. Le dije a Elienay que necesitaba un médico. Gruñó, diciendo que exageraba, pero me llevó al puesto de salud. El doctor, preocupado, me derivó a un hospital en Campinas. Tras semanas de espera, una biopsia confirmó lo peor: cáncer de mama, agresivo, que requería mastectomía y quimioterapia. Elienay, sentados a mi lado, no mostró emoción. No estoy para cuidar enfermos, dijo fríamente. 2 días después de la cirugía, cuando desperté con un vendaje donde antes estaba mi pecho, él entró al cuarto con una maleta. No puedo hacer esto, Isamara. No casé para ser enfermero. Una mujer sin pecho no es mujer completa. Te dejo dinero para una semana. El doctor dice que no durarás mucho. Y se fue, dejándome sola, rota, con un diagnóstico que sonaba a sentencia de muerte. El abandono fue un golpe más duro que el cáncer. Lloré hasta que no quedó nada, pero una enfermera, Jurema, me salvó. No mereces un hombre así, dijo, sosteniendo mi mano. Me ofreció un cuarto en su casa, un espacio pequeño pero lleno de calor humano. Allí, en el barrio Jardín Aurelia, comencé a reconstruirme. Jurema me dio un pañuelo colorido para cubrir mi cabeza, calva por la quimioterapia. Es tu corona de sobreviviente, dijo. Ese pañuelo me dio una idea: coser turbantes para otras pacientes. Con telas baratas, hice modelos alegres y los vendí en el hospital. Las mujeres los amaban y pronto los turbantes de Isamara se volvieron mi sustento, mi terapia. En el patio de Jurema conocí a Seuolabo, un jardinero jubilado que cultivaba orquídeas.
Me enseñó a cuidarlas, a entender sus secretos. Me dio una muda de catleya, mi primera orquídea, y una pasión nació. Vendí turbantes y orquídeas en la feria del barrio, ahorrando cada centavo. Un año después, alquilé un pequeño local en Campinas. Orquídeas y turbantes de Isamara. Era mío, un sueño que el INAI nunca pudo quitarme. Mi salud mejoró, el cáncer retrocedió, pero del INAI no supe nada. Escuché que vivía con una mujer más joven que había gastado todo en tratamientos inútiles para su problema, perdiendo su casa, su empleo, todo. Cada turbante que cosía y cada orquídea que plantaba eran como pequeños actos de rebeldía contra el dolor que el INAI me dejó, un recordatorio de que incluso tras perderlo todo podía florecer de nuevo. En 1993, a los 51 años, después de que mi esposo me abandonara en un hospital de Campinas con un diagnóstico de cáncer de mama, comencé a reconstruir mi vida desde cero. En el pequeño cuarto que Jurema, la enfermera que me salvó, me ofreció en su casa, encontré un refugio donde coser turbantes y cultivar orquídeas se convirtió en mi terapia, mi sustento, mi renacimiento. Pero el camino no fue fácil. Cada paso estaba lleno de miedo, inseguridad y la sombra de un pasado que aún me perseguía. Tras la mastectomía, la quimioterapia fue un infierno. Cada sesión era un tormento, náuseas que no me dejaban comer, un cansancio que me pegaba a la cama, la pérdida de mi cabello que caía en mechones, llevándose mi vanidad. Jurema, con su bondad infinita, me ayudó a sobrellevarlo, me trajo un pañuelo colorido para cubrir mi cabeza calva. Es tu corona de sobreviviente, Isamara, dijo, y sus palabras encendieron una chispa en mí. Comencé a coser turbantes con telas baratas que compraba en la feria. Los modelos eran alegres, con flores rojas, azules, amarillas, pensados para mujeres como yo, pacientes de cáncer, que querían sentirse vivas. Los llevaba al hospital y las pacientes los amaban. «Me hace sentir bonita otra vez», me dijo una señora, y sus palabras me dieron un propósito. Vendía cada turbante por poco dinero, pero cada venta era una victoria, una prueba de que no estaba acabada, como el INAI había dicho. En el patio de Jurema, Seu Olavo, el jardinero jubilado, me enseñó los secretos de las orquídeas. Me dio una muda de catleya, con flores púrpuras que parecían bailar con el viento, y me explicó cómo regarla, cómo protegerla del sol. Las orquídeas son como las personas Isamara. Parecen frágiles, pero con el cuidado correcto, florecen en los lugares más duros, dijo. Me enamoré de esas plantas, de su delicadeza, de su resistencia. Comencé a cultivar más mudas, aprendiendo a dividirlas, a identificar plagas, a crear sustratos con lo que tenía, cáscaras, carbón, trozos de corteza. El patio se llenó de macetas improvisadas, botellas de plástico cortadas, latas recicladas, y cada flor que brotaba era un recordatorio de que yo también podía crecer de nuevo. Con el dinero de los turbantes, compré más telas y comencé a vender en la feria del barrio Jardín Aurelia los domingos. Al principio llevaba solo unos pocos, temiendo que nadie los quisiera. Pero las mujeres los compraban, no solo pacientes, sino vecinas, amigas,
incluso enfermeras del hospital. «Tienes mano para esto, Isamara», decía Jurema, y su apoyo me dio valor. Luego, Seuolabo sugirió llevar orquídeas a la feveria. «La gente paga bien por una buena planta», dijo. Preparé 6 mudas, nerviosa, pensando que nadie compraría a una principiante. Para mi sorpresa, se vendieron en 2 horas. Los clientes preguntaban por más variedades, por consejos de cuidado. Ese día volví a casa con el bolso lleno y el corazón latiendo de esperanza. Era la primera vez en años que sentía que tenía algo mío, algo que Elienay no podía quitarme. Abrir mi propia tienda fue un sueño que creció lentamente. Ahorré cada centavo, viviendo con lo justo, comprando solo lo necesario. En 1994, alquilé un pequeño local en una galería del centro de Campinas. Orquídeas y turbantes de Isamara. Era un espacio minúsculo, apenas un mostrador y unas estanterías, pero para mí era un palacio. Puse una placa sencilla en la puerta y lloré de emoción el primer día. Yo, que había sido abandonada, enferma, sin un centavo, ahora era dueña de mi propio negocio. Los turbantes seguían siendo populares, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer, pero las orquídeas se convirtieron en mi pasión. Aprendí más con Seuolabo, asistí a reuniones de orquidófilos en Campinas, conocí productores, intercambié mudas. Cada planta era un desafío, una lección, una alegría. La quimioterapia terminó después de 6 meses. Los médicos dijeron que el cáncer había retrocedido, que tenía buenas posibilidades de recuperación. Mi cabello comenzó a crecer, primero como un vello fino, luego en mechones cortos. Pero seguí usando los turbantes. Se habían convertido en mi marca, mi símbolo de supervivencia. La tienda crecía poco a poco. Al principio, abría solo 3 días a la semana porque no tenía suficiente mercancía. Seuolabo me ayudaba con las orquídeas y dona Conceição, mi casera, me dejaba usar un rincón de su patio para cultivar. A cambio, le regalaba mudas y turbantes. Con el tiempo, abrí todos los días, amplié el stock, añadí macetas decoradas, sustratos, pequeños arreglos florales. Los clientes venían de otros barrios, atraídos por las orquídeas y la historia de la mujer de los turbantes. Mi vida en Campinas era sencilla pero plena. Vivía en un cuartito alquilado cerca de la tienda, comía arroz y frijoles, cosía por las noches, cuidaba mis plantas. Pero el pasado no me dejaba en paz. En 1993, supe por una vecina de Jundiaí que Elienay vivía con una mujer más joven que había gastado todo en tratamientos inútiles para su problema, perdiendo su casa, su empleo, todo. Sentí una mezcla de satisfacción y vacío. Después de 30 años de humillaciones, verlo caer era una forma de justicia, pero no llenaba el hueco que dejó en mi alma. No busqué contactarlo. Él me había borrado de su vida, diciendo a todos que había muerto de cáncer, pero la noticia me hizo reflexionar. ¿Quién era yo ahora? No era la Isamara rota que él abandonó, pero tampoco la chica soñadora de los 17 años. Era una sobreviviente, una mujer que estaba aprendiendo a ser libre.
Jurema fue mi ancla en esos años. Me visitaba después de sus turnos en el hospital, trayendo frutas, chismes del barrio, risas. «Estás floreciendo, Isamara, como tus orquídeas», decía. Su apoyo me dio fuerza para seguir. También conocí a otras mujeres en la feria, vendedoras como yo, que compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchándolas, entendí que no estaba sola. Mi dolor no era único, pero mi fuerza podía serlo. Comencé a hablar más, a compartir consejos, a ofrecer un hombro para quien lo necesitara. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de consejera, no por sabiduría, sino por haber sobrevivido. Mi salud mejoraba, pero las cicatrices, la física en mi pecho, las emocionales en mi alma, seguían allí. Las noches eran difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras cortantes, con su abandono. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre, la única que traje de Jundiaí, para recordarme que había sobrevivido cosas peores. También soñaba con la chica que quise ser, la maestra que nunca fui. Pero cada turbante que cosía, cada orquídea que florecía, era una prueba de que esa chica seguía viva en mí, transformada, más fuerte. En 1996 gané mi primer premio en una exposición de orquídeas en Jundiaí. Mi Cattleya púrpura, cuidada con tanto amor, se llevó una medalla. Lloré al recibirla, no por la medalla, sino porque era una prueba de mi renacimiento. La tienda crecía, y con ella mi confianza. Contraté a una ayudante, Silvia, una joven del barrio que aprendió rápido y se volvió mi aliada. La vida, que una vez pareció acabada, comenzaba a florecer de nuevo, como las orquídeas que Sebolavo me enseñó a amar. Cada orquídea que florecía en mi tienda y cada turbante que cosía eran como pequeños milagros que me recordaban que incluso después de haber sido arrancada de raíz, podía volver a crecer más fuerte. En 1976, a los 54 años, mi pequeño negocio en Campinas, orquídeas y turbantes de Isamara, comenzaba a prosperar, convirtiéndose en un refugio donde no solo sanaba mi cuerpo tras el cáncer, sino también mi alma, destrozada por 30 años de humillaciones y el abandono de Elienay. Pero el pasado seguía susurrando, trayendo recuerdos de dolor, mientras una nueva luz, en forma de un hombre amable y una comunidad que me abrazaba, empezaba a iluminar mi camino. Mi tienda en la galería del centro de Campinas era mi orgullo. Era pequeña, con estanterías llenas de macetas de orquídeas y turbantes coloridos, pero para mí era un palacio. Cada día llegaba temprano, regaba las plantas, arreglaba los turbantes, saludaba a los clientes con una sonrisa. Había encontrado un propósito, algo que Elienay nunca pudo quitarme. Los turbantes seguían siendo populares, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Cada vez que una paciente me decía, «¿Me hace sentir bonita otra vez?», sentía que honraba mi propia lucha. Las orquídeas, por otro lado, atraían a coleccionistas, aficionados, curiosos. Mi Cattleya púrpura había ganado una medalla en una exposición en Jundiaí, y eso trajo más clientes incluso de otras ciudades. «Tienes un don, Isamara», decía Sebolavo, mi mentor en orquídeas, y sus palabras me daban alas.
contraté a Silvia, una joven del barrio Jardín Aurelia, como ayudante. Era rápida, aprendía pronto y tenía una risa que llenaba la tienda de alegría. Con ella podía abrir todos los días, ampliar el stock, experimentar con nuevos diseños de turbantes y arreglos florales. También comencé a participar en más exposiciones de orquídeas, viajando a Sao Paulo, Sorocaba, incluso Olambra, la ciudad de las flores. En cada evento aprendía más, conocí a productores, intercambié mudas, hice amigos. Por primera vez sentía que pertenecía a algo, que mi vida tenía valor más allá de las cuatro paredes de una casa donde fui invisible durante 30 años. En una de esas exposiciones, en 1997, conocí al doctor Ivanildo Sampaio, un oncólogo jubilado que buscaba una orquídea banda azul, una especie rara. No la tenía, pero prometí conseguirla con un productor de Olambra. Me dejó su número y cuando la planta llegó, lo llamé. Vino a nuestra tienda ese mismo día, emocionado como un niño con su banda. «Es perfecta, Isamara», dijo, y me invitó a tomar un café para agradecerme. Acepté, más por cortesía que por interés. Había jurado no volver a confiar en un hombre después de Elienay, pero Ivanildo era diferente. Alto, de cabello gris, con una voz suave y una pasión por las orquídeas que rivalizaba con la mía. Hablamos de plantas, de libros, de la vida. Me contó que había perdido a su esposa por cáncer y que las orquídeas eran su terapia. Me recuerdan que la belleza puede surgir del dolor, dijo, y sus palabras tocaron algo en mí. Ese café marcó el comienzo de una amistad. Ivanildo visitaba la tienda regularmente, trayendo mudas, libros sobre orquídeas o simplemente historias. Era culto, pero nunca arrogante. Escuchaba con atención, como si mis palabras importaran. Me hacía reír, algo que no había hecho en años. Una tarde me invitó a cenar en su casa para mostrarme su invernadero de orquídeas. Dudé, temiendo que fuera una trampa, pero su sinceridad me convenció. Su casa, en un barrio elegante de Campinas, era cálida, sin ostentación, y su invernadero era un paraíso. Cientos de orquídeas, desde cattleillas vibrantes hasta phalaenopsis delicadas. Cenamos pasta casera, hablamos hasta tarde, y por primera vez en décadas me sentí vista, no juzgada. Mi relación con Ivanildo creció lentamente, como una orquídea que necesita tiempo para florecer. Nunca me presionó, respetaba mi ritmo. Íbamos a conciertos, al cine, a exposiciones. Me presentó la bossa nova, la comida japonesa, cosas que nunca imaginé disfrutar. Con él descubrí que no era la mujer fría que Elienay me había hecho creer, pero el pasado seguía acechándome. En 1998, una clienta de Jundiaí, al ver mi nombre en la tienda, preguntó si era la misma Isamara, casada con Elienay Machado. Escuché que murió de cáncer, dijo, y mi corazón se detuvo. Elienay había esparcido esa mentira, borrándome de su vida. Sentí rabia, pero también alivio. Estaba viva, prosperando, mientras él se hundía. No le conté la verdad, solo sonreí y cambié de tema. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras crueles,
con el día que me abandonó en el hospital. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. También soñaba con la chica que quiso ser maestra y me preguntaba si aún vivía en mí. Pero cada orquídea que florecía, cada turbante que cosía, era una respuesta. Sí, seguía viva, más fuerte, más sabia. La tienda crecía y con ella mi confianza. Contraté a otra ayudante, amplié el local, comencé a vender sustratos y macetas decoradas. Mi vida, que una vez pareció acabada, ahora florecía como mis catleyas. En la feria del barrio empecé a conocer a otras mujeres con historias de dolor. Dona Andresa, que perdió a su hijo en un accidente. Dona Carmen, abandonada por su esposo tras años de abusos, escuchaba sus relatos, ofrecía un té, un abrazo. «¿Tú entiendes, Isamara?», decían, y sin saberlo me convertí en una consejera. No contaba mi historia, pero mi cicatriz, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Esas mujeres me dieron una nueva familia, un propósito más allá de la tienda. Cada conversación era una forma de sanar, no solo para ellas, sino para mí. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para florecer tras el dolor? Suscríbete para saber cómo mi vida dio un giro inesperado. Cada flor que brotaba en mi invernadero y cada turbante que cosía eran como un grito silencioso de victoria, una prueba de que, incluso tras ser abandonada y rota, podía construir una vida que Elienay nunca imaginó. En 1998, a los 56 años, mi tienda Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era mi orgullo, un refugio donde mi pasión por las plantas y mi fuerza interior florecían. Mi relación con Ivanildo Sampaio, el oncólogo jubilado que me enseñó a amar de nuevo, crecía como una orquídea rara, pero el pasado volvió a tocar mi puerta cuando Elienay, el hombre que me humilló durante 30 años, reapareció trayendo consigo recuerdos que creía enterrados. La tienda se había convertido en un éxito modesto, pero sólido. Abría todos los días con estanterías llenas de orquídeas, catleyas, phalaenopsis, bandas y turbantes coloridos que atraían a mujeres de todos los barrios. Silvia, mi ayudante, era como una hija, manejando el mostrador con una sonrisa que hacía que los clientes volvieran. Participaba en exposiciones de orquídeas en São Paulo, Sorocaba, Olambra, ganando premios que me llenaban de orgullo. Mi cateleya púrpura, premiada en Jundiaí, se volvió famosa entre los coleccionistas y mi nombre, Lucia das Orquídeas, empezó a sonar en el mundo de los orquidófilos. Pero más allá de los premios, lo que me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes, especialmente las pacientes de cáncer, sintiéndose bellas otra vez. Cada venta era una forma de honrar mi lucha, demostrar que el cáncer no me definió. Mi relación con Ivanildo era un bálsamo para mi alma. No vivíamos juntos, pero pasábamos mucho tiempo en su casa o en mi pequeño apartamento cerca de la tienda. Me llevaba a conciertos, a cenas, a exposiciones de flores. Con él descubrí un mundo que Elienay me había negado. Música clásica, sushi, paseos al atardecer en el Parque Tacuaral.
Ivanildo era paciente, respetuoso, nunca me presionó. Una noche, en su invernadero, mientras admirábamos una catleya que acababa de florecer, me besó por primera vez. Fue un beso suave, lleno de cuidado, y por primera vez en mi vida me sentí deseada, no juzgada. «Eres más fuerte de lo que crees, Isamara», me dijo, y sus palabras sanaron una parte de mí que creí rota para siempre. Pero el pasado no me dejaba en paz. En 1999, en una exposición de orquídeas en Jundiaí, vi a Elienay de lejos. Estaba demacrado, con ropa gastada, barba desaliñada, como si hubiera envejecido 20 años en 7. Me miraba desde el otro lado del salón, pero no se acercó. Mi corazón se aceleró. Todos los recuerdos de sus humillaciones, de su abandono, volvieron como una ola. Pero respiré hondo. No era la misma Isamara que él dejó en el hospital. Era una mujer con un negocio, un propósito, una vida. Seguía atendiendo a mis clientes, ignorándolo, pero su presencia me dejó temblando. Más tarde, supe por conocidos que había perdido todo: su casa, su empleo en el banco, su dignidad. Vivía con una mujer más joven que lo dejó cuando el dinero se acabó, y ahora sobrevivía con trabajos esporádicos, bebiendo para olvidar. Ese encuentro me hizo reflexionar. ¿Era justo sentir satisfacción al verlo caer después de 30 años de humillaciones, de culparme por su incapacidad, de abandonarme con cáncer? Una parte de mí sentía que el destino le había cobrado, pero otra parte, la que Ivanildo estaba ayudando a sanar, sentía lástima. Elienay era un hombre roto, atrapado en sus propios demonios. Decidí no buscarlo. Él había borrado mi existencia, diciendo a todos que morí de cáncer. Mi vida ahora era mía y no le debía nada. En la feria del barrio Jardín Aurelia seguí conectando con mujeres como yo. Dona Andresa, Dona Carmen y otras compartían sus historias: maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «Tú entiendes, Isamara», decían, y sin saberlo me convertí en una consejera. No contaba mi historia, pero mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Esas mujeres se volvieron mi familia, reemplazando a los hermanos que se alejaron tras la muerte de mis padres. Cada conversación era una forma de sanar, no solo para ellas, sino para mí. También empecé a notar a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos de jóvenes. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Carmen sobre su hijo de 15 años, que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después me agradeció. El chico estaba en un taller de mecánica, lejos de problemas. La tienda crecía, y con ella mi confianza. Alquilé un local más grande, contraté a otra ayudante y comencé a vender sustratos, macetas decoradas, arreglos florales. Pero las noches se seguían siendo difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras cortantes, con el día que me abandonó. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. También soñaba
con la chiquica que quiso ser maestra, preguntándome si aún vivía en mí. Cada orquídea que florecía, cada turbante que cosía, era una respuesta. Sí, seguía viva, transformada, más fuerte. Cada orquídea que florecía en mi tienda era un recordatorio de que incluso tras ser arrancada de raíz, podía crecer más fuerte, pero cuando el Yenai reapareció pidiendo mi ayuda, me enfrenté a la prueba más dura: decidir entre la justicia poética y la compasión. Endomino a los 59 años mi negocio Orquídeas y Turbantes de Isamara en Campinas prosperaba. Mi relación con Ivanildo me llenaba de amor verdadero y mi papel como consejera en la comunidad me daba propósito. Pero la sombra de Elienay, el hombre que me humilló durante 30 años y me abandonó con cáncer, volvió a mi vida, obligándome a mirar de frente el dolor que creía enterrado. Mi tienda en el centro de Campinas era mi orgullo. Había crecido de un pequeño local a un espacio más grande, con estanterías llenas de orquídeas vibrantes, cataleyas, phalaenopsis, bandas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi ayudante, manejaba el mostrador con una sonrisa que atraía clientes, mientras yo viajaba a exposiciones de orquídeas en São Paulo, Olambra, incluso Río de Janeiro. Mis cataleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido entre los orquidófilos. Pero lo que más me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era una forma de honrar mi lucha, demostrar que el cáncer no me definió. Mi relación con Ivanildo Sampaio, el oncólogo jubilado, era un refugio. Pasábamos tardes en su invernadero cuidando orquídeas o en mi apartamento escuchando bossa nova, cocinando juntos. Ivanildo me hacía sentir deseada, valorada, algo que Elienay nunca hizo. Eres una flor rara, Isamara, decía, y sus palabras sanaban las heridas que mi exesposo dejó. No vivíamos juntos, pero compartíamos una vida plena, viajando a exposiciones, asistiendo a conciertos, riendo como nunca lo había hecho. Con él descubrí que el amor no era control ni humillación, sino respeto y complicidad. Pero incluso en esa felicidad, el pasado me acechaba, las noches seguían siendo difíciles, con sueños de Elienay, sus palabras crueles, su abandono en el hospital. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme, preguntándome si alguna vez estaría libre de esas sombras. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima, venían a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo. Compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «Tú entiendes, Isamara», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. No contaba mi historia, pero me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía florecer tras el dolor. También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez
Alerté a dona Fátima sobre su nieto de 14 años, que andaba con malas compañías. Vigílalo, no lo dejes solo, le dije. Meses después me agradeció. El chico estaba en un taller de carpintería, lejos de problemas. En 2001, mi vida dio un giro inesperado. Una mañana, mientras arreglaba orquídeas en la vitrina de la tienda, el timbre sonó. Levanté la vista y vi a Elienay en la puerta. Estaba irreconocible, flaco, con ropa sucia, barba desaliñada, los ojos hundidos por la derrota. Mi corazón se aceleró. Todos los recuerdos de sus humillaciones, de su abandono, volvieron como una ola. Lucia, necesito hablar contigo, dijo, con una voz débil que no parecía la suya. Silvia, mi ayudante, lo miró con curiosidad, pero le pedí que fuera al depósito. Quedamos solos y Elienay, con la cabeza baja, comenzó a hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Fui un monstruo contigo, pero estoy desesperado. No tengo a nadie. Hizo una pausa, como si cada palabra le costara. Tengo cáncer de próstata. No tengo dinero, ni casa, ni salud. Estoy en un albergue, pero solo me dejan quedar una semana más. La ironía me golpeó como un rayo. Elienay, que me abandonó cuando tuve cáncer, ahora venía a mí con la misma enfermedad. Sentí rabia, satisfacción, lástima, todo al mismo tiempo. ¿Cómo llegaste a esto?, pregunté, más por curiosidad que por compasión. Contó que, tras dejarme, se enredó con una mujer más joven. Gastó todo en tratamientos inútiles para su impotencia. Perdió su empleo en el banco por beber, su casa por deudas. Ahora vivía en la calle, sobreviviendo de trabajos esporádicos. Mentí a todos. Dije que habías muerto de cáncer porque era más fácil que admitir la verdad. Confesó con los ojos bajos. Por favor, Isamara, ayúdame, necesito un empleo, un lugar donde quedarme. Sé que tienes un negocio exitoso. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí quería expulsarlo, gritarle todo el dolor que me causó. Otra sentía una extraña satisfacción al verlo roto, como él me dejó. Pero otra parte, la que Ivanildo y las mujeres de la feria habían ayudado a sanar, sentía compasión, no por él, sino por la idea de que nadie merece morir solo. Entonces, tuve una idea, una justicia poética que no planeé, pero que el destino puso en mis manos. «Puedo ayudarte, Elienay», dijo que, con voz firme. «Conozco un asilo que necesita cuidadores. Hablaré con la directora, dona Carmen, una amiga. Te darán un cuarto y un salario. Yo pagaré tu tratamiento en el hospital donde me curé. ¿Qué dices?». Aceptó al instante, con lágrimas en los ojos, agradeciendo como si le hubiera salvado la vida. No le dije toda la verdad. El trabajo en el asilo incluía tareas duras: dar baños a ancianos, cambiar pañales, limpiar a quienes no podían valerse por sí mismos. Hablé con dona Carmen, una ex enfermera del hospital donde me traté, ahora directora del asilo. Le conté mi historia con Elienay, mi propuesta. Ella dudó, temiendo que no fuera confiable, pero le aseguré que, en su estado, haría cualquier cosa por un techo. Al día siguiente, lo llevé al asilo. Dona Carmen le explicó el trabajo. Le mostró un cuarto sencillo, pero limpio,
y él firmó el contrato sin preguntar detalles. Una semana después, me contó que Elienay lloró al cambiar su primer pañal, pero no renunció. La necesidad lo obligó a tragarse el orgullo. Seguí pagando su tratamiento, como prometí, en el mismo hospital donde me curé. Los médicos decían que su cáncer tenía buen pronóstico, menos agresivo que el mío. La ironía no me pasaba desapercibida. Yo, la abandonada, prosperaba. Él, el que me dejó por incompleta, dependía de mí. En la tienda, mi vida seguía floreciendo. Con Ivanildo viajábamos a exposiciones, compartíamos risas, amor. En la feria, mi círculo de mujeres crecía, convirtiéndose en una red de apoyo. Cada turbante, cada orquídea era una prueba de mi fuerza. Pero la pregunta seguía: ¿había perdonado a Elienay? No, no lo había. Le di una oportunidad, no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Cada orquídea que florecía en mi tienda y cada turbante que cosía eran como un eco de mi resistencia, una prueba de que, incluso tras ser abandonada y humillada, podía construir una vida que brillara más que el dolor que Elienay me causó. En 2003, a los 61 años, mi negocio Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era un faro de esperanza. Mi relación con Ivanildo me llenaba de amor verdadero, y mi papel como consejera en la comunidad me daba un propósito más grande que yo misma. Pero ver a Elienay, el hombre que me destrozó durante 30 años, trabajando en un asilo, dependiendo de mi ayuda, me obligó a enfrentar una pregunta que aún no podía responder. ¿Era capaz de perdonarlo o mi corazón seguía buscando justicia? Mi tienda en el centro de Campinas se había convertido en un referente. Las estanterías rebosaban de orquídeas, Cattleyas vibrantes, Phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi ayudante, manejaba el mostrador con una energía que atraía clientes, mientras yo viajaba a exposiciones de orquídeas en São Paulo, Río, incluso Brasilia. Mis Cattleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido en el mundo de los orquidófilos. Pero más allá de los premios, lo que me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono no me definieron. Mi relación con Ivanildo Sampaio era un refugio para mi alma. Pasábamos tardes en su invernadero, cuidando orquídeas, o en mi apartamento, escuchando bossa nova, cocinando juntos. Ivanildo me hacía sentir valorada, no por lo que podía dar, sino por quien era. Eres como una Cattleya Isamara, fuerte pero con una belleza que no se olvida, decía, y sus palabras sanaban las heridas que Elienay dejó. No vivíamos juntos, pero compartíamos una vida plena. Viajes a exposiciones, paseos al atardecer, risas que nunca imaginé volver a tener. Con él descubrí que el amor no era control ni humillación, sino respeto y complicidad. Una noche, mientras admirábamos una banda que acababa de florecer, me dijo: «Nunca dejes de florecer, Isamara, eres más grande que tu pasado». Sus palabras se grabaron en mi corazón, dándome fuerza para seguir adelante. En la feria del barrio Jardín Aurelia,
Mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima, venían a mi puesto, no solo por hierbas, sino por consuelo. Compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «Tú entiendes, Isamara», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Sin contar mi historia, me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía renacer tras el dolor. También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Andresa sobre su hijo de 16 años, que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después, me agradeció. El chico estaba en un curso de electricidad, lejos de problemas. El encuentro con el INAI en 2001, cuando vino a pedir mi ayuda, seguía resonando en mí. Lo había llevado al asilo donde dona Carmen, mi amiga y directora, le dio un empleo como cuidador y un cuarto para vivir. Yo pagaba su tratamiento contra el cáncer de próstata, como prometí, en el mismo hospital donde me curé. Pero no era caridad, era justicia poética. El INAI que me humilló durante 30 años, que me abandonó por incompleta, ahora cambiaba pañales, daba baños a ancianos, limpiaba a quienes no podían valerse por sí mismos. Dona Carmen me contaba que al principio lloraba tras cada tarea, pero la necesidad lo obligó a seguir. Verlo en ese estado despertaba emociones encontradas, satisfacción por el giro del destino, pero también una extraña lástima. No por él, sino por la idea de que nadie merece morir solo, aunque él no pensara lo mismo cuando me dejó. Visité el asilo algunas veces, llevando orquídeas para decorar los espacios comunes o donando parte de las ganancias de la tienda. Observaba a Elienay de lejos, trabajando con una seriedad que nunca tuvo conmigo. No era amable ni conversador, pero hacía su trabajo con cuidado, como si entendiera que era su última oportunidad. Una tarde me acerqué y hablamos. Por primera vez me pidió perdón. «Sé que fui un monstruo, Isamara. Nunca podré reparar lo que te hice», dijo con los ojos bajos. No respondí de inmediato. ¿Perdonarlo? No estaba segura. Le dije que el pasado estaba enterrado, que ahora tenía una chance de ser mejor, pero en mi corazón el perdón no llegaba. Lo ayudé no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Mi vida en Campinas seguía floreciendo. La tienda creció y con ella mi confianza. Contraté a otra ayudante, amplié el local, comencé a vender sustratos, macetas decoradas, pequeños arreglos florales. Ivanildo me acompañaba a exposiciones, ayudándome a cargar macetas, celebrando cada premio. También empecé a donar más a programas juveniles, financiando talleres de música y deportes para chicos en riesgo. No usaba mi nombre, pero saber que ayudaba me daba paz, como si protegiera a los jóvenes de un destino cruel. En la feria, mi círculo de mujeres se convirtió en una red sólida. Nos reuníamos los domingos, compartiendo café, historias, risas. «Tú nos das fuerza, Isamara», decía dona Fátima,
y sus palabras me hacían sentir que mi dolor había valido la pena si podía ayudar a otras. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras crueles, con el día que me abandonó. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. También soñaba con la chica que quiso ser maestra, preguntándome si aún vivía en mí. Cada orquídea que florecía, cada turbante que cosía, era una respuesta. Sí, seguía viva, transformada, más sabia. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio. No habría necesitado sufrir tanto, pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue doloroso, los resultados eran innegables. Cada orquídea que florecía en mi tienda era un testimonio de mi fuerza, una prueba de que, incluso tras ser arrancada de raíz por las humillaciones de Elienay, podía construir una vida que inspirara a otros. A los 65 años, en 2007, mi negocio Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era un faro de esperanza. Mi relación con Ivanildo me llenaba de amor verdadero, y mi papel como consejera en la comunidad me daba un propósito más grande que yo misma. Pero seguir ayudando a Elienay, el hombre que me destrozó durante 30 años, me obligaba a enfrentar la pregunta de si el perdón era posible o si mi corazón aún buscaba justicia en cada pétalo que cultivaba. Mi tienda en el centro de Campinas se había convertido en un referente. Las estanterías rebosaban de orquídeas, cataleyas vibrantes, phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi ayudante, ahora era mi socia, manejando el mostrador con una energía que atraía clientes, mientras yo viajaba a exposiciones de orquídeas en São Paulo, Río, incluso Belo Horizonte. Mis cataleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido entre los orquidófilos. Pero lo que más me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono no me definieron. Mi relación con Ivanildo Sampaio era un refugio para mi alma. Pasábamos tardes en su invernadero cuidando orquídeas o en mi apartamento escuchando bossa nova, cocinando juntos. Ivanildo me hacía sentir valorada, no por lo que podía dar, sino por quien era. Eres como una orquídea rara y samara, única, fuerte, hermosa, decía, y sus palabras sanaban las heridas que Elienay dejó. No vivíamos juntos, pero compartíamos una vida plena. Viajes a exposiciones, paseos al atardecer, risas que nunca imaginé volver a tener. Una noche, mientras admirábamos una phalaenopsis que acababa de florecer, me dijo: «Nunca dejes de florecer, Isamara. Tu fuerza es un regalo para el mundo». Sus palabras se grabaron en mi corazón, dándome fuerza para seguir adelante. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima,
Venían a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo. Compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «Tú entiendes, Isamara», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Sin contar mi historia, me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía renacer tras el dolor. También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Carmen sobre su nieto de 15 años que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después me agradeció. El chico estaba en un taller de música, lejos de problemas. Seguía ayudando a Elienay, pagando su tratamiento contra el cáncer de próstata en el hospital donde me curé. Trabajaba en el asilo, cuidando ancianos, cambiando pañales, dando baños. Dona Carmen, la directora, me decía que era un trabajador esforzado, aunque callado. No era amable, pero cumplía. Lo veía de lejos en mis visitas al asilo, llevando orquídeas para decorar o donando parte de las ganancias de la tienda. Una tarde, en 2007, tuvimos otra conversación. Me agradeció de nuevo, con los ojos bajos. «Nunca pensé que me ayudarías después de todo lo que te hice, Isamara», dijo. «No lo hago por ti», respondí. «Lo hago por mí, para cerrar un capítulo sin odio». No era perdón, no todavía. Era una forma de liberarme, de no dejar que su sombra me definiera. Mi vida en Campinas seguía floreciendo. La tienda creció y con ella mi confianza. Abrí una pequeña filial en Jundiaí, cerca de mi antiguo barrio, como un desafío al pasado. Contraté a más ayudantes, amplié el stock, comencé a ofrecer talleres en el centro comunitario, enseñando a mujeres a cultivar orquídeas y coser turbantes. «La vida te corta, pero tú eliges cómo floreces», les decía, y veía sus ojos brillar con esperanza. Las mujeres aprendían, reían, sanaban. Dona Andresa, que perdió a su hijo, empezó a vender sus propios turbantes en la feria. «Aprendí de ti, Isamara, que el dolor no es el final», me dijo. Sus palabras me llenaban de orgullo, pero también de responsabilidad. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras crueles, con el día que me abandonó. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. También soñaba con la chica que quiso ser maestra, preguntándome si aún vivía en mí. Cada orquídea que florecía, cada turbante que cosía, era una respuesta. Sí, seguía viva, transformada, más sabia. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio. No habría necesitado sufrir tanto. Pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía. Y aunque mi camino fue doloroso, los resultados eran innegables. Cada orquídea que florecía en mi tienda era un recordatorio de que incluso tras ser arrancada de raíz por el dolor, podía cultivar una vida que inspirara a otros a florecer. A los 67 años, en 2009,
Mi negocio Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era un faro de esperanza. Mi relación con Ivanildo me llenaba de amor verdadero, y mi papel como consejera en la comunidad me daba un propósito más grande que yo misma. Pero cuando el pasado volvió a tocar mi puerta a través de un reportaje que mencionaba mi historia, me enfrenté a la pregunta de si debía seguir escondiendo mi verdad o dejar que mi lucha se convirtiera en un legado para otras mujeres. Mi tienda en el centro de Campinas se había convertido en un referente. Las estanterías rebosaban de orquídeas, cattleyas vibrantes, phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi socia, manejaba la filial en Jundiaí con una energía que atraía clientes, mientras yo supervisaba la tienda principal y viajaba a exposiciones de orquídeas en São Paulo, Río, incluso Florianópolis. Mis catleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido en el mundo de los orquidófilos. Pero lo que más me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono no me definieron. Mi relación con Ivanildo Sampaio era un refugio para mi alma. Pasábamos tardes en su invernadero, cuidando orquídeas, o en mi apartamento, escuchando bossa nova, cocinando juntos. Ivanildo me hacía sentir valorada, no por lo que podía dar, sino por quien era. Eres una flor que florece en la adversidad, Isamara, decía, y sus palabras sanaban las heridas que el INAI dejó. No vivíamos juntos, pero compartíamos una vida plena. Viajes a exposiciones, paseos al atardecer, risas que nunca imaginé volver a tener. Una noche, mientras admirábamos una banda que acababa de florecer, me dijo: «Tu fuerza es un regalo para el mundo, Isamara. Nunca dejes de compartirlo». Sus palabras me dieron un propósito más grande. No solo sanar mi dolor, sino ayudar a otras a sanar el suyo. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima, venían a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo. Compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «¿Tú entiendes, Isamara?», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Sin contar mi historia, me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía renacer tras el dolor. También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Fátima sobre su nieto de 15 años que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después me agradeció. El chico estaba en un curso de informática, lejos de problemas. Seguía ahí ayudando a Elienay, pagando su tratamiento contra el cáncer de próstata en el hospital donde me curé. Trabajaba en el asilo, cuidando ancianos, cambiando pañales, dando baños. Dona Carmen, la directora,
Me decía que era un trabajador esforzado, aunque callado. No era amable, pero cumplía. Lo veía de lejos en mis visitas al asilo, llevando orquídeas para decorar o donando parte de las ganancias de la tienda. No hablábamos mucho, nuestras conversaciones eran breves, educadas. Me agradecía, con los ojos bajos, pero el perdón no llegaba a mi corazón. Lo ayudé no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Sin embargo, su presencia seguía siendo un recordatorio de las humillaciones, del abandono, de los 30 años que me robó. En 2009, el pasado volvió a tocar mi puerta de una forma inesperada. Una periodista local, Ana Clara, visitó mi tienda buscando una historia para una revista sobre mujeres resilientes del Nordeste. Estaba interesada en las orquídeas, pero también en mí. He oído que eres una sobreviviente, Isamara. ¿Quieres compartir tu historia?, preguntó con una sonrisa curiosa. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía los detalles de mi pasado con Elienay, solo rumores vagos. No hay mucho que contar. Mentí, temiendo que investigara más, pero Ana Clara insistió, mencionando que había oído de una mujer que superó el cáncer y un matrimonio difícil para construir un negocio exitoso. Eso suena como tú, ¿no?, dijo. Cambié de tema, ofreciéndole un turbante, pero su visita me dejó inquieta. ¿Y si alguien conectaba mi historia con Elienay? ¿Y si mi pasado salía a la luz? Esa noche hablé con Ivanildo. No quiero que mi dolor sea un espectáculo, le dije, pero tal vez mi historia pueda ayudar a otras mujeres. Ivanildo me abrazó. Tu vida es un testimonio, Isamara. Si decides contarla, hazlo por ti, no por ellos. Sus palabras me hicieron reflexionar. Había guardado mi verdad por miedo, pero tal vez era hora de dejarla salir. No conté todo a Ana Clara, pero le di una versión suave. Superé el cáncer, un matrimonio difícil y construí un negocio desde cero. La revista publicó un artículo titulado Lucia das Orquídeas, la fuerza de florecer tras el dolor. No mencionaba a Elienay, pero la atención me asustó. ¿Y si alguien investigaba más? Revisé mi escondite, asegurándome de que las fotos y cartas de mi madre, los únicos recuerdos de mi pasado, estuvieran seguras. Mi vida en Campinas seguía floreciendo. La tienda creció y con ella mi confianza. Los talleres en el centro comunitario se expandieron, enseñando a mujeres a cultivar orquídeas, coser turbantes, encontrar fuerza interior. La vida te corta, pero tú eliges cómo floreces, les decía, y veía sus ojos brillar con esperanza. Don Andresa, que perdió a su hijo, empezó a liderar talleres en su barrio. Aprendí de ti, Isamara, que el dolor no es el final, me dijo. También amplié las donaciones a programas juveniles, financiando becas para chicos en riesgo. No usaba mi nombre, pero saber que ayudaba me daba paz, como si protegiera a los jóvenes de un destino cruel. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Elienay, con sus palabras crueles, con el día que me abandonó. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. También soñaba con la chica que quiso ser maestra, preguntándome si aún vivía en mí. Cada orquídea que florecía, cada turbante que cosía,
Era una respuesta. Sí, seguía viva, transformada, más sabia. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio, no habría necesitado sufrir tanto. Pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía. Y aunque mi camino fue doloroso, los resultados eran innegables. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías para transformar tu dolor en fuerza? Suscríbete para saber cómo mi legado creció en la comunidad. Cada orquídea que florecía en mi tienda era un testimonio de mi resiliencia, una prueba de que, incluso tras ser arrancada de raíz por el dolor, podía cultivar una vida que inspirara a otros a renacer. A los 71 años, en 2013, mi negocio, Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era un faro de esperanza. Mi papel como consejera en la comunidad me daba un propósito más grande que yo misma, pero la pérdida de Ivanildo, mi compañero, me obligó a enfrentar un nuevo vacío. Mientras seguía ayudando a Elienay y expandiendo mi legado a través de talleres y donaciones, me preguntaba si mi historia, guardada en silencio durante tanto tiempo, debía ser contada para dar fuerza a otras mujeres. Mi tienda en el centro de Campinas se había convertido en un referente. Las estanterías rebosaban de orquídeas, catleyas vibrantes, phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi socia, manejaba la filial en Jundiaí con una energía que atraía clientes, mientras yo supervisaba la tienda principal y viajaba a exposiciones de orquídeas en São Paulo, Río, incluso Porto Alegre. Mis catleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido en el mundo de los orquidófilos. Pero lo que más me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono no me definieron. La pérdida de Ivanildo en 2012, a causa de un infarto mientras cuidaba sus orquídeas, fue un golpe devastador. Habíamos compartido una vida plena, viajes a exposiciones, paseos al atardecer, risas que sanaban mi alma. Ivanildo me enseñó que el amor no era control ni humillación, sino respeto y complicidad. Eres una flor rara y samara, decía, y sus palabras seguían resonando en mí. Su muerte dejó un vacío que ninguna orquídea podía llenar, pero su invernadero, que heredé, se convirtió en mi refugio. Cada planta que cuidaba era un pedazo de él, una forma de mantenerlo vivo. En las noches soñaba con Ivanildo, con su sonrisa, pero también con Elienay, sus palabras crueles, su abandono. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme, preguntándome si alguna vez estaría libre de esas sombras. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima, venían a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo.
compartían sus historias. Maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «¿Tú entiendes, Isamara?», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Sin contar mi historia, me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía renacer tras el dolor. También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Carmen sobre su nieto de 14 años, que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después, me agradeció. El chico estaba en un taller de arte, lejos de problemas. Seguía ayudando a Elienay, pagando su tratamiento contra el cáncer de próstata en el hospital donde me curé. Trabajaba en el asilo, cuidando ancianos, cambiando pañales, dando baños. Dona Carmen, la directora, me decía que era un trabajador esforzado, aunque callado. No era amable, pero cumplía. Lo veía de lejos en mis visitas al asilo, llevando orquídeas para decorar o donando parte de las ganancias de la tienda. No hablábamos mucho. Nuestras conversaciones eran breves, educadas. Me agradecía, con los ojos bajos, pero el perdón no llegaba a mi corazón. Lo ayudé no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Sin embargo, su presencia seguía siendo un recordatorio de las humillaciones, del abandono de los 30 años que me robó. En 2013, mi legado dio un paso más grande. Con Silvia creamos una cooperativa, Raíces Vivas, para apoyar a mujeres que querían aprender a cultivar orquídeas y coser turbantes. Los talleres en el centro comunitario se expandieron, atrayendo a mujeres de otros barrios. Enseñábamos no solo técnicas, sino resiliencia. La vida te corta, pero tú eliges cómo floreces, les decía, y veía sus ojos brillar con esperanza. Dona Andresa, que perdió a su hijo, lideraba talleres en su barrio, enseñando a otras a sanar. «Aprendí de ti, Samara, que el dolor no es el final», me dijo. También amplié las donaciones a programas juveniles, financiando becas para chicos en riesgo. No usaba mi nombre, pero saber que ayudaba me daba paz, como si protegiera a los jóvenes de un destino cruel. El pasado volvió a tocar mi puerta cuando una periodista, Ana Clara, publicó otro artículo sobre mí en 2013, titulado «Lucia das Orquídeas, la mujer que floreció tras la tormenta». Mencionaba mi lucha contra el cáncer, mi negocio, pero también insinuaba un matrimonio difícil que superé. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía los detalles de mi pasado con Elienay, pero temía que alguien conectara las piezas. Hablé con Silvia, la única que conocía parte de mi historia. «Nadie te hará daño, Isamara. Tu vida es un ejemplo», dijo. Pero redoblé la cautela, evitando entrevistas, manteniendo mi vida discreta. Revisé mi escondite, asegurándome de que las fotos y cartas de mi madre estuvieran seguras. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio,
no habría necesitado sufrir tanto. Pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue doloroso, los resultados eran innegables. Mi sacrificio me llevó de una vida de humillaciones a una de propósito, amor y comunidad. Cada orquídea, cada turbante, era una prueba de que la chica que quiso ser maestra seguía viva en mí, transformada, más sabia. Cada orquídea que florecía en mi tienda era un testimonio de mi fuerza, una prueba de que, incluso tras ser arrancada de raíz por el dolor, podía cultivar una vida que inspirara a otros a renacer. A los 75 años, en 2017, mi negocio Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, era un faro de esperanza. Mi cooperativa Raíces Vivas empoderaba a mujeres, y mi papel como consejera en la comunidad me daba un propósito más grande que yo misma. Pero cuando mi historia comenzó a atraer la atención de la prensa, me enfrenté a la pregunta de si debía compartir mi verdad completa, incluyendo el dolor que Elienay me causó, para inspirar a otras, o seguir protegiendo mi paz en el silencio. Mi tienda en el centro de Campinas se había convertido en un referente. Las estanterías rebosaban de orquídeas, cataleyas vibrantes, phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que seguían siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi socia, manejaba la filial en Jundiaí con una energía que atraía clientes, mientras yo supervisaba la tienda principal y viajaba a exposiciones de orquídeas en Sao Paulo, Río, incluso Salvador. Mis cataleyas ganaban premios y mi nombre, Lucia das Orquídeas, era conocido en el mundo de los orquidófilos. Pero lo que más me llenaba era ver a las mujeres que compraban mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta era un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono no me definieron. La cooperativa Raíces Vivas, creada en 2013, era mi orgullo. Lo que empezó como talleres para enseñar a mujeres sobre orquídeas y turbantes se convirtió en un negocio que empoderaba. Mujeres que antes apenas sobrevivían, ahora cultivaban plantas, cosían, vendían, sostenían a sus familias. Dona Andresa, que perdió a su hijo, que lideraba una sección de la cooperativa, enseñando a otras a sanar. Aprendí de ti, Isamara, que el dolor no es el final, me dijo. Cada venta, cada sonrisa, era un homenaje a Ivanildo, mi compañero, cuya muerte en 2012 dejó un vacío que aún sentía. Su invernadero, que cuidaba con devoción, era mi conexión con él. Cada planta que florecía era un pedazo de su amor, una forma de mantenerlo vivo. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera crecía. Las mujeres, dona Andresa, dona Carmen, dona Fátima, venían a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo. Compartían sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escuchaba, ofrecía un té, un abrazo. «Tú entiendes, Isamara», decían, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecían hablar por mí. Sin contar mi historia, me convertí en un faro para ellas, una prueba de que se podía renacer tras el dolor.
También vigilaba a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recordaban a mis hermanos. Si veía señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablaba con sus madres. Una vez alerté a dona Fátima sobre su nieto de 15 años, que andaba con malas compañías. «Vigílalo, no lo dejes solo», le dije. Meses después, me agradeció. El chico estaba en un curso de mecánica, lejos de problemas. Seguí ayudando a Elienay, pagando su tratamiento contra el cáncer de próstata en el hospital donde me curé. Trabajaba en el asilo, cuidando ancianos, cambiando pañales, dando baños. Dona Carmen, la directora, me decía que era un trabajador esforzado, aunque callado. Lo veía de lejos en mis visitas al asilo, llevando orquídeas para decorar o donando parte de las ganancias de la tienda. No hablábamos mucho. Nuestras conversaciones eran breves, educadas. Me agradecía, con los ojos bajos, pero el perdón no llegaba a mi corazón. Lo ayudé no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Sin embargo, su presencia seguía siendo un recordatorio de las humillaciones, del abandono, de los 30 años que me robó. En 2017, mi historia atrajo más atención. Un programa de televisión local quiso entrevistarme para un segmento sobre mujeres resilientes. Lucia das Orquídeas, la mujer que floreció tras el cáncer, decían. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía los detalles de mi pasado con Elienay, pero temía que la verdad saliera a la luz. Hablé con Silvia, la única que conocía parte de mi historia. Tu vida es un ejemplo, Isamara. Si decides contarla, hazlo por las mujeres que necesitan escucharla, dijo. Dudé, pero acepté la entrevista, dando una versión suave. Superé el cáncer, un matrimonio difícil y construí un negocio desde cero. No mencioné a Elienay, pero el programa insinuó un pasado doloroso que despertó curiosidad. Recibí cartas de mujeres que se identificaban con mi historia, agradeciéndome por mostrar que se podía renacer, pero también me asustaba. Y si alguien investigaba más, revisé mi escondite, asegurándome de que las fotos y cartas de mi madre estuvieran seguras. La cooperativa Raíces Vivas creció, abriendo una segunda filial en Sao Paulo. Las mujeres aprendían, reían, sanaban. Dona Carmen, que perdió a su esposo, empezó a liderar talleres en su barrio. Aprendí de ti, Samara, que la fuerza viene de dentro, me dijo. También amplié las donaciones a programas juveniles, financiando becas para chicos en riesgo. No usaba mi nombre, pero saber que ayudaba me daba paz, como si protegiera a los jóvenes de un destino cruel. Reflexionaba sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio. No habría necesitado sufrir tanto, pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue doloroso, los resultados eran innegables. Las noches seguían siendo difíciles. Soñaba con Ivanildo, con su risa, pero también con Elienay, sus palabras crueles, su abandono. Me despertaba temblando, buscando la foto de mi madre para calmarme. Cada orquídea que florecía
Cada turbante que cosía era una respuesta. Sí, seguía viva, transformada, más sabia. Mi vida, marcada por el dolor, se había convertido en un legado de fuerza para otras mujeres, pero la pregunta seguía: ¿debía contar mi verdad completa o proteger mi paz en el silencio? Cada orquídea que florecía en mi tienda era un testimonio de mi resiliencia, una prueba de que, incluso tras ser arrancada de raíz por el dolor, podía cultivar una vida que inspirara a otros a renacer. A los 83 años, en 2025, mi negocio, Orquídeas y Turbantes de Isamara, en Campinas, es un faro de esperanza. Mi cooperativa Raíces Vivas empodera a mujeres y mi papel como consejera en la comunidad me ha dado un propósito eterno. Pero mientras miro mis orquídeas desde el porche de mi casa, reflexiono sobre mi verdad, guardada durante tanto tiempo, y decido compartirla para mostrar que ninguna mujer debe aceptar menos de lo que merece, que siempre es posible florecer, sin importar cuán oscura haya sido la tormenta. Mi tienda en el centro de Campinas se ha convertido en un referente. Las estanterías rebosan de orquídeas, cattleyas vibrantes, phalaenopsis delicadas, bandas exóticas y turbantes coloridos que siguen siendo un éxito, especialmente entre mujeres en tratamiento de cáncer. Silvia, mi socia, ahora administra la filial en Jundiaí y una nueva en Sao Paulo, mientras yo superviso la tienda principal y asisto a exposiciones de orquídeas en Brasil y hasta en el extranjero. Mis cattleyas han ganado premios internacionales y mi nombre, Lucia das Orquídeas, es conocido entre los orquidófilos. Pero lo que más me llena es ver a las mujeres que compran mis turbantes sentirse bellas otra vez. Cada venta es un homenaje a mi lucha, una prueba de que el cáncer y el abandono de Elienay no me definieron. La cooperativa Raíces Vivas, creada en 2013, es mi orgullo. Lo que empezó como talleres para enseñar a mujeres sobre orquídeas y turbantes se convirtió en un movimiento que empodera. Mujeres que antes apenas sobrevivían, ahora cultivan plantas, cosen, venden, sostienen a sus familias. Dona Andresa, que perdió a su hijo, lidera una sección de la cooperativa enseñando a otras a sanar. Aprendí de ti, Isamara, que el dolor no es el final, me dijo. Cada venta, cada sonrisa, es un homenaje a Ivanildo, mi compañero, cuya muerte en 2012 dejó un vacío que aún siento. Su invernadero, que cuido con devoción, es mi conexión con él. Cada planta que florece es un pedazo de su amor, una forma de mantenerlo vivo. En la feria del barrio Jardín Aurelia, mi papel como consejera sigue creciendo. Las mujeres, dona Teresa, dona Carmen, dona Fátima, vienen a mi puesto no solo por hierbas, sino por consuelo. Comparten sus historias, maridos crueles, hijos perdidos, sueños rotos. Escucho, ofrezco un té, un abrazo. Tú entiendes, Isamara, dicen, y mi cicatriz en el pecho, mi mirada cansada, parecen hablar por mí. Sin contar mi historia, me he convertido en un faro para ellas, una prueba de que se puede renacer tras el dolor. También vigilo a los jóvenes del barrio, chicos vulnerables que me recuerdan a mis hermanos.
Si veo señales de problemas, moretones, miradas esquivas, hablo con sus madres. En 2023 alerté a dona Fátima sobre su nieto de 15 años, que andaba con malas compañías. Vigílalo, no lo dejes solo, le dije. Meses después, me agradeció. El chico estaba en un curso de programación, lejos de problemas. Seguí ayudando a Elienay, pagando su tratamiento contra el cáncer de próstata hasta que entró en remisión. Trabaja en el asilo, ahora con tareas más ligeras, ayudando en la cocina, doblando ropa, debido a su edad avanzada. Dona Carmen, la directora, me dice que es un trabajador esforzado, aunque callado. Lo veo de lejos en mis visitas al asilo, llevando orquídeas para decorar o donando parte de las ganancias de la tienda. No hablamos mucho. Nuestras conversaciones son breves, educadas. Me agradece, con los ojos bajos, pero el perdón no ha llegado a mi corazón. Lo ayudé no por él, sino por mí, para cerrar un capítulo sin odio. Su presencia sigue siendo un recordatorio de las humillaciones, del abandono, de los 30 años que me robó, pero ya no tiene poder sobre mí. En 2020, mi historia atrajo más atención cuando un programa de televisión nacional quiso entrevistarme para un segmento sobre mujeres resilientes. Lucia das Orquídeas, la mujer que floreció tras la tormenta, decían. Mi corazón se aceleró. Nadie sabía los detalles de mi pasado con el INAI, pero temía que la verdad saliera a la luz. Hablé con Silvia, la única que conoce parte de mi historia. Tu vida es un ejemplo, Isamara. Si decides contarla, hazlo por las mujeres que necesitan escucharla, dijo. Acepté la entrevista, dando una versión suave. Superé el cáncer, un matrimonio difícil y construí un negocio desde cero. No mencioné a Elienay, pero el programa insinuó un pasado doloroso que despertó curiosidad. Recibí cartas de mujeres de todo Brasil agradeciéndome por mostrar que se podía renacer, pero también me asustaba. Revisé mi escondite, asegurándome de que las fotos y cartas de mi madre estuvieran seguras. La cooperativa Raíces Vivas creció, abriendo filiales en Río y Porto Alegre. Las mujeres aprenden, ríen, sanan. Dona Carmen, que perdió a su esposo, lidera talleres en su barrio. Aprendí de ti, Isamara, que la fuerza viene de dentro, me dijo. También amplié las donaciones a programas juveniles, financiando becas para chicos en riesgo. No uso mi nombre, pero saber que ayudo me da paz, como si protegiera a los jóvenes de un destino cruel. Reflexiono sobre mi vida, preguntándome si habría otro camino, tal vez con apoyo, con amor verdadero desde el principio. No habría necesitado sufrir tanto, pero en los años 60, una mujer como yo, pobre y sin estudios, no tenía muchas opciones. Hice lo que pude con lo que tenía, y aunque mi camino fue doloroso, los resultados son innegables. A los 83 años, miro hacia el futuro con gratitud y responsabilidad. Mi testamento está listo. Mis posesiones, la tienda, las filiales, mi casa, irán a la cooperativa Raíces Vivas para que las mujeres sigan creciendo. Las fotos y cartas de mi madre, los únicos recuerdos de mi pasado, serán donadas a un museo local para que mi historia inspire sin ser un escándalo. Mi vida
marcada por el dolor, se ha convertido en un legado de fuerza para otras mujeres. Si mi relato te ha tocado, comparte tu nombre y de dónde eres en los comentarios. ¿Qué harías por justicia, por amor, por sanar? Suscríbete para saber cómo una mujer rota dejó un legado eterno. Mi nombre es Isamara María da Silva y esta es mi historia, no solo de dolor, sino de renacimiento, de fuerza, de un jardín que florece donde hubo lágrimas. Gracias por acompañarme. Si pasas por Campinas, búscame en la feria, una anciana con una cicatriz y orquídeas, compartiendo esperanza. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.